Muy buenas noches, amigos de científicos.p. De verdad es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en un en vivo después de varios meses eh, de por diferentes temas. El día de hoy nos complace estar aquí junto con un panel muy interesante con Luciana Chávez y con Jorge Belayarse, quienes están en Holanda y en Alemania, y nuestra invitada, la doctora Vanessa Luna, quien es ecóloga interdisciplinaria con más de 15 años de experiencia en investigación sobre conservación y desarrollo en América Latina. Ella hizo el doctorado en la Universidad de Florida y el título de su tesis fue El rol de las comunidades campesinas en prevenir y controlar los incendios forestales en la región andina. Qué tema más interesante en estos momentos donde la coyuntura nos invita a reflexionar y a aprender mucho en este tema. Vanessa, muy buenas tardes por allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy feliz de estar conectándome con ustedes y tener esta plataforma para poder conversar un poco sobre la experiencia mía haciendo investigación en incendios forestales en Perú. No, el gusto es nuestro, de verdad, de parte de la comunidad de científicos.p. Muchísimas gracias por tu tiempo y la disposición a conversar. Yo quisiera comenzar con una pregunta muy de base que siempre le hacemos a los investigadores peruanos que están por el mundo. Tú estudiaste en la Universidad Agraria de La Molina, biología, y luego viajaste a Estados Unidos a hacer un doctorado. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo lograste encontrar la posibilidad y por qué, de hacer un doctorado en Estados Unidos en un tema puntual de los Andes peruanos? Sí, bueno, antes de salir del país y después de graduarme de La Molina como bióloga, estuve por muchos años, 4 años viajando entre los Andes y la Amazonía, en muchos proyectos de investigación, de ecología, de bosques, también interactuando con comunidades indígenas, campesinas en los Andes y en la Amazonía. Eh, y también trabajé en estaciones biológicas en Cusco, en la selva, y en este trabajo en particular interactué con mucha gente, muchos investigadores haciendo doctorado que venían de Estados Unidos y de Europa. Y ahí me entró el bichito de hacer investigación. Ya yo hacía investigación, pero yo veía que ellos traían sus propios presupuestos. Y me contaban de que en sus universidades habían muchas oportunidades para conseguir financiamiento para hacer investigación. Y eso era algo que yo no veía en el Perú fácilmente. Y también hacer investigación de largo plazo, ¿no? Y fue así como yo me interesé por salir del país para hacer investigación, conseguir esos fondos y también por la curiosidad de vivir en otro país y aprender un nuevo idioma y bueno, todas esas oportunidades que vienen, ¿no? Con salir del país. Ah, qué excelente. El nivel de la Universidad Agraria para los estudiantes que deseen irse, si ellos son buenos alumnos en la universidad, en este caso en la Agraria, que es la universidad de donde tú provienes, y se esfuerzan durante un doctorado, no van a tener ningún problema, supongo, espero, en lograr el objetivo, que es la tesis final. Sí, yo creo que sí, pero es más como el interés de poder hacer la investigación, ¿no? Y no necesariamente creo que uno tiene que salir para hacer una buena investigación. Yo conozco peruanos que han hecho maestría, doctorados en Perú y están haciendo trabajos maravillosos, pero sí te abre, yo creo que la oportunidad para entender o hacer investigación en temas nuevos que no se abarcan dentro del país, ¿no? Por ejemplo, mi investigación es altamente interdisciplinaria. Yo soy bióloga, ecóloga, pero mi investigación es social. Entonces, durante el doctorado tomé muchas clases de estudios de investigación social, entrevistas, métodos participativos, que no me hubiera imaginado haber aprendido mientras estaba en Perú siguiendo la línea de ecología. Ah, por supuesto. ¿Y cómo nace, y cómo aparece el tema de los incendios forestales? Sí, justo cuando trabajaba en esa estación biológica en Cusco, hubo un incendio forestal que empezó desde una comunidad campesina cercana y casi llegó a la estación. Bueno, llegó, pero casi afectó la infraestructura de la estación biológica. Y desde allí me llegó como el interés de, este parece que es un problema, ¿no? Y las diferentes narrativas que había escuchado desde los biólogos, desde la gente de las comunidades, desde la prensa, que veían esta problemática de forma diferente.
Entonces, desde ahí empezó un poco el bichito como de entender a los incendios forestales y luego ya estando en Estados Unidos y tener más una perspectiva global. Aquí es un problema muy, muy grande y cada vez, cada año es peor y también entender lo que está pasando en otras partes del mundo, en Europa, en Australia. Entonces, en realidad, sí, es un problema mundial, ¿no? No solamente Perú, no solamente Estados Unidos y está creciendo en todos lados. De eso hablaremos en unos instantes. No sé si Luciana y Jorge tienen alguna pregunta, si no podríamos pasar a la presentación de Vanessa sobre su tesis doctoral y cómo la enfocó y los resultados que obtuvo, para Tengo conocer un poco. una pregunta muy chiquitita. Vanessa, encantada de verte, molinera como tú, muy orgullosa de tu trabajo. Y mi pregunta es pequeñita, pero puede ser muy difícil. Es que ya terminaste tu doctorado y me gustaría saber bastante rapidito cuáles son tus perspectivas de aquí, qué estás pensando hacer, tal vez un postdoc, quedarte allá, regresar. Me gustaría saber. Uh-huh. Sí, estoy evaluando postdocs. Me encantaría seguir haciendo investigación en incendios forestales, porque sí, mi investigación terminó, o mi fase de campo terminó el año pasado, pero con lo que ha pasado este año es como entender que es muy importante, o sea, más importante de lo que yo me imaginaba mientras hacía la investigación. Entonces, sí, me gustaría seguir trabajando en incendios forestales en Perú. También me gustaría explorar esta misma temática en otros países de Latinoamérica, porque sí, de nuevo, estando en Estados Unidos y haciendo la investigación en Perú, he visto puntos en común con lo que pasa en otras partes del mundo, entonces me gustaría un poco expandir ese conocimiento. Excelente. Gracias. Interesante lo que hizo Vanessa. Bueno, de mi parte, un gusto conocerte y agradecerte también por tu tiempo y por estar hoy con nosotros para aclarar algunas preguntas que tenemos. Bueno, quizás solo para tu información, yo no soy de esa área, estudio ciencias materiales, así es que puede ser que mis preguntas o las preguntas que se me ocurran en el transcurso de la conversación pueden ser muy fáciles o, no sé, bastante... Pero aquí estamos para aprender y bienvenida nuevamente de mi parte. Gracias. Entonces creo que podemos pasar a tu presentación, Vanessa, para luego ir a las preguntas del caso. Sí, muchas gracias. Esta presentación espero que sea corta, menos de 20 minutos, un poco porque me gustaría dar un resumen de lo que fue mi investigación doctoral, del enfoque metodológico y teórico que usé y un poco de los resultados, cosa que cuando vayamos a las preguntas se entienda un poquito mejor. Entonces, al título que le doy a esta presentación es Empoderando a las comunidades rurales frente a los incendios forestales en los Andes peruanos. Quiero dejar en claro que mi experiencia ha sido en los Andes. Los incendios que hemos tenido en las últimas semanas y que van a continuar lamentablemente porque todavía estamos en la temporada seca en Perú, han ocurrido en los Andes y en la Amazonía y ambos biomas se tienen que ver de forma diferente. Incluso hay diferencias dentro de cada uno de ellos, hay ecosistemas diferentes, ¿no? Pero mi experiencia es en los Andes. Y he trabajado con dos comunidades campesinas, una en Cusco y otra en la región Apurímac, haciendo trabajo de campo por 3 años consecutivos, desde el 2021 hasta el 2023, el año pasado. Y seleccioné estas dos comunidades porque tienen ciertas características en común. Como ustedes saben, las comunidades campesinas en realidad son un conjunto de familias agricultoras de pequeña escala. Estas dos comunidades en particular tenían ya lazos de colaboración con ONGs ambientales que han promovido brigadas frente a incendios. Y también ha recibido apoyo de áreas protegidas que se encuentran, de hecho, al lado de estas comunidades y tienen bosques, entonces tienen ciertas características que las hacen similares y por eso las elegí. Y mi investigación en un principio estaba interesada en evaluar prevención a los incendios forestales, pero luego fui más allá a entender
de forma más compleja la relación humano y fuego, porque empecé a entender de que las quemas agrícolas son una herramienta muy importante para el campesino en los Andes y que, a pesar de lo que puedan decir muchas personas, es sí una actividad ancestral. Hay registro palinológico, hay registro arqueológico de uso del fuego por miles de años en los Andes. Y eso ha cambiado el paisaje andino, tal como lo vemos ahora. Antes había muchos más bosques de los que hay ahora, pero la domesticación de cultivos andinos y el mismo florecimiento de la cultura andina, pasando por la Inca y que todas las demás civilizaciones, tiene que ver con el uso del fuego en el medio andino. Entonces, ya mi investigación empezó a cambiar un poco hacia, primero tengo que entender desde la base por qué los campesinos usan el fuego. ¿Existe algún método de quema controlada? ¿Cómo ellos ven los incendios forestales? ¿Cuáles son las respuestas que ellos tienen a los incendios forestales? Entonces fui más como desde el lado antropológico a tratar de entender la relación de estas personas con el fuego. Ya tratar de quitarme el velo de el fuego es malo, las quemas son malas, sino tratar de entender por qué lo hacen. ¿Hay otra alternativa? Y la única forma de entender eso para mí fue convivir con estas comunidades campesinas. Estuve 6 meses, 3 meses en una comunidad, 3 meses en otra comunidad, a lo largo de estos 3 años, para convivir, acompañarlos en sus actividades agrícolas, en sus reuniones, conversar sobre diversas cosas y así poder entender un poco esas prácticas de las quemas. Y sí entendí de que es una actividad muy importante que a veces no se puede evitar. Lamentablemente, algunas de estas quemas agrícolas se escapan, se van del control del campesino y ahí es cuando hablamos de incendio forestal. Pero también lo que vi fue que son los mismos campesinos los que acuden a ese incendio forestal, porque en principio los bomberos en el Perú son voluntarios y ellos están en la ciudad. Entonces, para que lleguen a un incendio pasan horas o días, o a veces no llegan porque simplemente estas comunidades están muy remotas, ¿verdad? Entonces, la primera respuesta siempre la dan los mismos campesinos. Entonces, ellos son los que usan el fuego, pero son también los que pierden más cuando se genera un incendio forestal y por eso son los primeros en acudir. Y normalmente hay muchos incendios dentro de una comunidad y la mayoría de ellos se apagan dentro de la hora. En muy pocos casos, ese incendio se va fuera del límite de la comunidad, a otras comunidades cerca de la ciudad, y ahí es donde genera mucha más conmoción desde las ciudades y los bomberos van a acudir. Esos son en muy pocos casos, pero este año, que es un año de seco, pues hemos visto que esos casos han sido más frecuentes. Ok. También quería evaluar cómo las comunidades se organizan, porque ya las comunidades campesinas tienen un ente rector que es la asamblea. Ellos se reúnen cada cierto tiempo y tienen sanciones cuando hay infracción de algunas normas que ellos mismos generan. Y encontré como que hay reglas en cómo quemar con cuidado. También encontré de que cuando a alguien se le escapa el fuego y genera un incendio forestal, estas comunidades imponen sanciones como que planten o deforesten aquellos árboles que se han perdido, si son árboles de pino, eucalipto. Entonces ellos intentan de esta forma, con reglas, con sanciones, un poco como generar presión colectiva para que el fuego se use de forma adecuada. Entonces a eso le llamo manejo del fuego. Y también en esta investigación yo evalué cuáles son las políticas a nivel local y nacional. Y no sé si ustedes saben, pero hay una normativa que dice que si a alguien se le escapa un incendio o alguien genera un incendio, la pena es de cárcel de 4 a 6 años o una multa muy, muy, muy grande. Nadie ha ido a la cárcel o ha pagado una multa en el Perú.
por generar un incendio forestal. Salvo una persona de la que escuché haciendo entrevistas con gente del gobierno también en Cusco, porque hubieron muertos después de un incendio. Eso fue en el 2020-2021. Pero solamente un caso. Y lo que muchos explican es de que, primero, estas penas son muy altas, y segundo, es muy difícil hacer seguimiento, del gobierno hacer seguimiento, quién originó ese incendio, porque van a la comunidad y preguntan quién fue, y como todos se conocen dentro de la comunidad, se protegen entre ellos, y también, y eso es parte de lo que encontré en mi investigación, es que el que se le escape a uno el fuego y se genera un incendio es algo de, es un misfortunio. Con lo que quiero decir que es algo que le puede pasar a todo el mundo, y es algo que especialmente le pasa a las personas más vulnerables. Pueden ser personas mayores o a veces niños jugando con fuego. Entonces, ellos ocultan la responsabilidad, y por eso llegar a quién ha originado el incendio forestal es difícil. Bueno, entonces yo tenía 3 preguntas de investigación a diferentes niveles. A nivel del agricultor, quería entender cuáles son los tipos de quemas y las medidas de control usadas por esos agricultores, medidas de quema controlada. A nivel de comunidad, quería entender cómo perciben los agricultores los cambios en la inflamabilidad de los Andes, porque sí encontré las primeras entrevistas que ellos dicen de que ahora hay mucho más riesgo. Entonces quería entender por qué, desde la perspectiva de los campesinos, por qué hay más riesgo ahora y cómo ustedes están actuando frente a ese riesgo. Y tercero, ya a nivel más como macro, multiactor, cuáles son las percepciones de diversos actores, gente del gobierno, de las comunidades, de las ONGs ambientales, de los bomberos, sobre las soluciones a los incendios forestales. Encontré narrativas muy, muy diferentes. Y de nuevo, mi trabajo de campo se dio en 3 años consecutivos. Usé calendarios agrícolas, observación de quemas, entrevistas, un método semi-cuantitativo que se llama Q, mapas y líneas de tiempo participativas para evaluar el tema del cambio, que es muy importante, y 6 meses de convivir con estas comunidades a lo largo de estos 3 años. Aquí hay algunas fotos. Por ejemplo, aquí pueden ver yo conversando con los campesinos, recorriendo las comunidades para tratar de entender un poco la diferencia, y sí encontré muchas diferencias dentro de una misma comunidad. No todos los campesinos queman de la misma forma o ven el riesgo de la misma manera o afrontan la misma vulnerabilidad frente a un incendio forestal. Y bueno, también como reuniones de grupo dentro de las comunidades para promover un poco la reflexión de qué está cambiando y cómo la comunidad puede prepararse mejor frente a este problema que está creciendo, que es el riesgo a que su quema se escape y se convierta en un incendio forestal. Entonces encontré, bueno, voy a un poco repetir lo que ya comenté, pero con mucho más detalle. Por ejemplo, que las quemas ocurren en ciertos meses del año, desde abril hasta noviembre, son los meses más secos, y son los meses donde se está preparando la tierra para un nuevo ciclo productivo. Entonces ahí es cuando la gente quema. Y encontré que sí, ellos dicen es mucho más conveniente quemar. No todos en la comunidad campesina queman, y eso también depende de dónde está la parcela ubicada en los Andes. Si es que un campesino tiene, digamos, el privilegio de tener una parcela en una zona plana cerca del pueblo, puede traer un tractor para remover la tierra y así ya no necesita quemar. Pero si este campesino tiene parcelas en zonas más alejadas, rodeadas de vegetación, sea altamente inflamable como ichu o pino, y tiene que caminar 2-3 horas al llegar a su parcela, ahí no va a llegar un tractor. Entonces, yo fui testigo de una mujer, de una madre soltera que fue con su hijo a quemar en esta parcela, una parcela pequeña de 6 metros por 5 metros. Iba a preparar la tierra para cultivar papa, y hizo una quema como en media hora, algo así pequeño, y se fue, lo dejó allí, bajó al pueblo, 2 horas de camino debajo,
Y luego en la tarde fue un incendio y 70 personas en la comunidad fueron a acudir a ese incendio, que lo apagaron a las 2 horas, pero fue trabajo muy fuerte de la comunidad, de organización, de ir a apagar ese incendio. Entonces es como, pobre la señora, hace el trabajo de hacer su quema, piensa que ya lo había apagado todo completamente, pero hubo un viento en la tarde muy, muy fuerte que llevó esas brasas al pajonal adyacente y el incendio se generó y generó todo este problema, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir allí es que hay diferencias dentro de una comunidad en la vulnerabilidad y la necesidad de usar el fuego. Pero también encontré de que no todos los campesinos comparten el mismo conocimiento sobre cómo controlar su quema. En esta foto yo hice un video y también como describí un poco cómo 5 campesinos en la parcela de uno de ellos se organizaban para hacer la quema y tomar muchas medidas para evitar de que se apagara el fuego. Por ejemplo, ellos habían cortado la vegetación alrededor de la parcela, ellos tenían mangueras y mientras iban quemando desde arriba hacia abajo, iban apagando, asegurándose de que no había ninguna material vegetal como potencialmente que se pueda volver a prender. Y luego, al día siguiente de la quema, el dueño de la parcela fue a revisar, asegurarse de que estaba completamente apagado. Entonces, un montón de medidas que yo las evalúo en mi investigación, que son medidas que en realidad están acorde a una quema controlada, como se conocen las quemas controladas aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí los agricultores pueden quemar, piden un permiso, pero tienen que seguir una serie de estrategias de quema controlada. Y esas estrategias las encontré en algunos de los campesinos en los Andes, que ellos simplemente las han aprendido al quemar año tras año, quizás los han aprendido de sus padres, pero lamentablemente no todos los campesinos comparten ese conocimiento o tienen el incentivo de usar todas estas medidas de control, que deberían usarlas. Una medida muy importante también incluye no ir a quemar solo. El caso de la señora con su hijo, ella fue sola con su hijo. La parcela estaba muy alejada y quemó en la tarde cuando hay mucho viento y dejó la parcela y pasó lo que pasó. En este caso ellos lo hicieron en la tarde cerca de la noche cuando ya no hay mucho viento y usaron todas esas medidas que les comento para proteger su quema para que no se escape. Y fue una excelente quema, ¿no? Por eso hice el video que aparece en mi documental. Entonces yo aprendí en mi investigación de que sí es posible realizar quemas controladas, pero hay que incentivar ese conocimiento y compartir ese conocimiento que ya algunos agricultores tienen y que son más responsables que otros, o tienen medidas, tienen incentivos para usar esas medidas. El tema de cambio es muy, muy, muy importante porque si de nuevo estamos en un contexto de cambio climático, donde todo está más seco, no solo en el Perú, sino en realidad en todo el mundo donde hay vegetación hay riesgo de incendio. Podemos decir eso. En todas partes donde hay vegetación hay riesgo de incendio. Y en el Perú, pues ya lo estamos empezando a notar. Cada año hay incendios, pero este año ha sido un poco diferente. También en términos mediáticos ha habido mucha más atención. Pero no solamente es el cambio climático. Y en esta actividad con los comuneros, ellos reflexionaron qué otros motores de cambio, motores de inflamabilidad están ocurriendo en su comunidad. Y ellos hablaron, por ejemplo, de eucaliptos y pinos que hace 50 años no tenían, y estos son árboles inflamables y que generan estrés hídrico. Hablaron de que ahora sus parcelas no descansan. Antes sí descansaban, hace 50 años sus parcelas descansaban y buena parte de su producción agrícola iba hacia ellos mismos, pero ahora producen mucho más para alimentar a las crecientes ciudades que demandan esos productos. Entonces eso significa también de que están quemando más. Estas poblaciones rurales también, a pesar de que hay migración a las ciudades, estas poblaciones rurales también están creciendo, entonces demandan mucha más agua, demandan muchas más parcelas de cultivo.
Entonces, en general hay muchos factores, no solo cambio climático, pero es muy importante el cambio climático, que están aumentando la inflamabilidad del paisaje. Y ellos lo dicen, el fuego se escapa más fácilmente ahora, entonces les da miedo quemar. Saben que hay sanciones legales que saben que no se aplican, pero al menos es una llamada de atención. Entonces ahora queman con más cuidado, pero no suficiente quizás. Y dicen, el fuego escapa más fácilmente porque la vegetación está muy seca por falta de lluvia. La hierba ha crecido mucho y el fuego se alimenta de eso. Entonces hablan mucho del clima que ha cambiado, que es impredecible. Y eso tiene que ver con el cambio climático, de nuevo. Entonces, sí, de nuevo aquí, pues, ese es un resumen de lo que de la anterior figura, ¿no? Tantos cambios a nivel climático, demográfico, de la cobertura forestal, de cambios en la agricultura, que están influenciando a que los ecosistemas andinos sean más inflamables. Y para eso necesitamos manejo del fuego. Manejo del fuego es un término que ya se usa en Europa, se usa en Norteamérica, en Australia, porque se entiende de que no se puede reducir, no se puede suprimir el fuego completamente. Especialmente si hay comunidades que han usado el fuego por muchos, muchos años y realmente es lo más conveniente. No puedes obligar a todo el mundo a usar un tractor o simplemente dejar que su parcela descanse, porque eso significa pasar 5 o 6 meses sin producción, ¿verdad? O hacer compost en una parcela de 1 hectárea. La quema es la forma más práctica, fácil, barata de trabajar en el campo. Entonces no van a dejar de usarlo, pero pueden minimizar el uso y pueden usarlo de forma más cuidadosa. Entonces ahí estamos hablando de manejo del fuego y también estar más preparados para cuando se ocurre un incendio, ir a apagarlo inmediatamente. La respuesta inicial es muy, muy importante y ya está ocurriendo. Algunos podrán decirme, pero tú estás animando a que los campesinos vayan y arriesguen sus vidas a apagar esos incendios, pero lo que está pasando es que ellos ya lo están haciendo, porque ellos son los primeros afectados cuando ocurre un incendio. Ellos ya están saliendo a apagarlos. Entonces, puede haber capacitación y se les puede dar de equipos de protección personal para estar mejor preparados cuando ocurran esos incendios, ¿verdad? Como lo hizo la comunidad que les comenté, que al cabo de 1 hora ellos ya organizaron 70 personas y fueron a apagar ese incendio. Y lo hicieron muy bien. Y bueno, voy a terminar con este punto que es el de justicia ambiental. He estado hablando hasta el momento sobre la realidad andina, donde hay muchas comunidades campesinas que han usado fuego por milenios, pero están siendo vulnerables al cambio climático. Entonces, nosotros desde las ciudades les estamos exigiendo a estos campesinos que nos alimenten y que a la vez también conserven naturaleza, que conserven la biodiversidad. Entonces, en realidad es muchísimo trabajo sobre los hombros de ellos, cuando yo creo que lo que tenemos es que primero entender la realidad del campesinado, que ellos usan el fuego, que hay un incentivo real, lógico para usar el fuego, pero que eso se puede manejar de mejor forma. Y necesitan esa colaboración, la capacitación para poder manejar el fuego de forma más eficiente. Y con eso termino. Esta es de nuevo, la realidad en los Andes. La realidad en la Amazonía es diferente porque la Amazonía es un ecosistema que es sensible al fuego. Y instrumentos como la ley forestal están más bien animando a que vayan personas y deforesten para luego reclamar esas tierras. Y ahí estamos hablando, ese es un problema muy, muy grande. Entonces, la realidad en la Amazonía, donde se ve a la Amazonía como una zona que no le pertenece a nadie, es diferente que en los Andes, donde tenemos ya comunidades, donde tenemos la posibilidad de comunidades de poder organizarse y poder hacer las cosas que ya han estado haciendo mejor. Pero la Amazonía es diferente. Hoy podemos hablar más sobre eso luego ya. Muchísimas gracias, Vanessa. De verdad, qué interesante. A mí, por lo menos, yo creo que también a
a Luciana y Jorge nos has brindado pues un panorama global de lo que está sucediendo y muy interesante tu investigación porque resalto varios puntos, pero me viene a la cabeza una pregunta muy general. Tú has hablado de que es muy importante la reacción inmediata del gobierno, de los campesinos para poder apagar el incendio cuando el incendio ya tomó una magnitud pues incontrolable por la comunidad. Ellos son los primeros afectados y los más interesados en que esto no, de que un incendio no avance. Eh, eh, Desde tu punto de vista o de lo que has podido informarte, el gobierno en este año actuó de la manera rápida que debía actuar o dejó pasar mucho tiempo, porque habían, según tenemos entendido, cerca de 80 focos de incendios y veíamos que no solamente los medios de comunicación no transmitían absolutamente nada al respecto, pero el gobierno no dio un estado de emergencia inmediato, no se veían muchas comunidades pidiendo ayuda al gobierno central. Este punto que tú has marcado hoy día, que la reacción inmediata es tan importante, ¿tienes conocimiento si es que fue así en el Perú o se dejó simplemente a que llueva? Sí, eso, se dejó a que llueva, ¿no? Y a que la gente luego celebrara cuando caiga la lluvia. Pero es que tampoco creo que había de otra forma. O sea, no se le puede exigir a un gobierno recursos que no ha planificado tener, ¿verdad? Entonces, yo, yo espero que todo este contexto mediático también de interés de la población hacia el tema, que siempre ha estado allí, todos los años ocurre, más bien pueda promover un departamento de incendios forestales, un presupuesto y finalmente tener bomberos forestales a salario, preparados para cuando esto ocurra, que no existe. De nuevo, los bomberos son todos voluntarios, están en las ciudades y ellos atienden fuegos estructurales y fuegos forestales. Son cosas bien diferentes. Y luego van a rescatar gatos que se han quedado atrapados en el techo de no sé quién, ¿no? Se les exige demasiado y ellos son voluntarios. Entonces, hay que más bien ya pensar en el futuro, en medidas preventivas, en tener un presupuesto y de nuevo, trabajo desde supresión, ya cuando los incendios ocurran, que van a seguir ocurriendo, eso no va a parar, pero luego medidas de prevención ajustadas a cada realidad, a la realidad andina, a la realidad amazónica. Pensar por qué están ocurriendo esos incendios forestales, qué medidas podemos tomar para prevenirlas. Entonces, eso requiere un presupuesto y un trabajo desde enero, no esperar hasta septiembre cuando ya ocurren esos incendios. O sea, Tener un mapa de riesgo de en esta zona hay más riesgo. Si es que hubiera una quema que se descontrola, en esta zona habría un alto riesgo de que se descontrole y que sea de una magnitud incontrolable para nosotros, ¿no? Prevenir también estos lugares donde tendría que haber, sí, estos bomberos a sueldo y estos equipos especializados, con drones que vayan monitoreando todo, pues, algún día. sí, no, hay esfuerzos, hay un grupo de bomberos forestales que están siendo eh, capacitados por el Servicio Forestal de Estados Unidos, que ellos a su vez están capacitando a bomberos en diferentes regiones. Ellos también con el INDECI, con la gente de CERFOR están tratando de desarrollar monitoreo a tiempo real de focos de calor, pero ahí no más queda. Hay que ir mucho más allá. No sé si lo has visto, que estás en Francia también. Yo lo veo todo el tiempo aquí en Estados Unidos. Cuando tú te vas a un área natural, todos los días del año te dice cuál es el riesgo de incendio. Te dice el riesgo está como en verde, está bajo, está medio, está muy, muy alto. Entonces, cuando está muy alto, ahí tienes que evitar quemar. La gente va a quemar porque hay una necesidad, pero si el gobierno le dice, o si hay un protocolo o una aplicación en el celular que les dice, este fin de semana es muy, muy peligroso, es muy, muy, muy riesgoso, simplemente no quemes, quema el próximo fin de semana o espérate unos cuantos días. Y eso fue lo que pasó, por eso tuvimos muchos focos de incendios en un par de semanas, porque fueron semanas muy, muy, muy riesgosas. Luego llegaron las lluvias y se calma un poco esa sequía. Entonces, esos sistemas de monitoreo pueden ser altamente valiosos, información que lo tenga la gente,
que son los usuarios del fuego, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje que yo uso porque es un lenguaje que ya se usa en otros países donde ya las medidas preventivas están un paso mucho más adelante, ¿verdad? Pero yo estoy convencida de que ese es el tipo de lenguaje que se tiene que usar ya en Perú. Manejo del fuego, riesgo, sistemas de monitoreo, bomberos forestales pagados, manejo del fuego, ese tipo de terminologías. Vanessa, me encantó tu presentación, muchas gracias. Y ya que estamos hablando del tema de prevención y tomando en cuenta el cambio climático y también la misma percepción de la población que ve que antes se podía controlar, ahora no tanto, ¿hasta qué punto tú crees que el fuego puede ser controlable? Tomando en cuenta el cambio climático, ¿piensas que en algún momento ya no va a ser controlable, se escapa de las manos y estamos hablando de adaptar la práctica de otra manera? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Sí, yo creo que la práctica sí tiene que adaptarse, tiene que mejorar. No se puede evitar completamente, pero sí, como decía, tener estas alertas tempranas que te digan qué días son los más riesgosos, porque incluso los días más riesgosos, si es que tú no vas a hacer una quema para tu parcela, para tu chacra, pero de pronto, a veces incendios forestales en el Perú se han generado simplemente por chispas del cableado eléctrico. Esos accidentes pasan. Entonces, lamentablemente, esos incendios incluso son inevitables en algunos casos. Y también por eso voy a un enfoque de que no se puede evitar el fuego completamente porque si en los Andes, que siempre han habido quemas, de pronto hay cero fuego, lo que ves allí es que la vegetación, el combustible, la vegetación combustible se va a acumular. Entonces, cuando hay una chispa, cuando hay un pequeño accidente, ese incendio va a ser muy, muy, muy feroz. Entonces, a veces es mejor tener pequeñas quemas en momentos del año donde el riesgo es bajo que simplemente no quemas y de pronto un accidente genera un incendio catastrófico, ¿no? Entonces, por eso el fuego cero no realista. No realista, pero sí, de nuevo, no quiero decir a dejar que la gente queme como está, sino es lo que yo entiendo con este trabajo de campo que yo hice, es que no se puede evitar, pero sí se puede promover a que se haga de forma responsable y de hecho aminorar el uso, porque sí es riesgoso. Si puedes evitar usarlo, mejor, pero si lo vas a usar, toma todas estas medidas. No vayas a quemar solo. Esa yo diría que es la medida más importante. No vayas a quemar solo. Muchos campesinos van a quemar solos para ahorrar tiempo, ahorrar dinero, no tener que pagarle a otro campesino que los acompañe, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Que debería promoverse que se haga, ¿no? Súper, Vanessa, muy, muy interesante tu presentación o toda la información que ahora nos has brindado. Es muy cierto lo que has comentado al comienzo, el propósito de las quemas agrícolas, ¿no? El propósito principal, pero como tú lo has mencionado, es preparar las tierras para el cultivo, ¿no? Eso aún tengo en mente porque de joven también practiqué las quemas agrícolas, ¿no? Pero por suerte nunca resultó, bueno, hace mucho tiempo, nunca resultó un incendio forestal. Y bueno, por eso no tengo experiencia en eso, ¿no? Y, por eso, y una de has comentado algunas, las sanciones, por ejemplo, las sanciones que existen. Quería preguntarte, ¿qué te parece o qué piensas de eso? Veo que no funciona, ¿no? Porque uno tiene que incentivar a las personas, no darles miedo con esas sanciones tan fuertes que
lo que está causando ahora no es solucionar, sino es, no sé, quizás, o sea, desde mi punto de vista, creo que hay que incentivar a las personas que tomen que aprendan a tomar esa responsabilidad, ¿no? Y como tú has mencionado, informarles mucho más, ¿no? Debido a los que se está incrementando, ¿no? Se escucha, debido al cambio climático, están aumentando el riesgo de los incendios forestales, ¿no? Sí, y mi pregunta, bueno, quizás no la mencioné sobre las sanciones. ¿Existen nuevas o se está trabajando en esas, en esa dirección? No sé. Bueno, yo entiendo que esas son las sanciones en papel, pero de nuevo en la práctica Mm, es difícil implementarlas. A mí me parece que quizás las sanciones locales puedan ser más eficientes y sanciones graduales, porque cuando hablas de una mm, sanción así tan grande, eh, difícil encontrar al responsable. Lo que he visto de nuevo, este es el contexto de una comunidad campesina donde todos se conocen y hay lazos sociales que son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, exacto. allí las sanciones pequeñas, locales, pueden funcionar, porque es eso, los lazos que tienen los campesinos dentro de una comunidad. Eh, entonces, sí, a muchas personas que entrevisté incluso del gobierno en Cusco, sobre todo del gobierno regional, algunos consideran que sí, las sanciones comunales son más importantes que las legales, que del gobierno, pero no se deben eliminar completamente porque sí generan cierto miedo, cierta presión, y yo creo que esa presión sí es importante, porque luego el campesino sí tiene más cuidado, ¿no? No solo porque le puede afectar a sí mismo, a sus familiares, a otros campesinos de su comunidad, sino porque está allí el potencial de ir a la cárcel o de endeudarse, ¿no? Entonces siempre se habla de eso, o sea, eso sí, hay campañas eh, televisivas, se pasan por WhatsApp, campañas Mm, donde, entiendo. donde hablan de estas sanciones, entonces la gente sí las conoce, pero que se cumplan eso ya es diferente. Ok, perfecto, gracias Vanessa. Una última pregunta, que es una pregunta pequeña. Bueno, tú mencionaste que existen que existe, que se puede evitar quizás o reducir los riesgos de ese riesgo de de una manera controlada, si uno aplica una quema controlada, ¿no? Si hacemos un salto hacia el futuro, digamos 10 años, y sabemos que en el futuro, que el cambio climático está avanzando, ¿no? O sea, el calentamiento global está creciendo en base a estudios sobre el cambio climático. Mi pregunta es, las actuales estrategias de quema controlada que se practican ahora, ¿no?, en las comunidades o las que quizás están planeando, ¿crees que sean suficientes en el futuro? En el caso que no existen nuevas estrategias o se está trabajando, o, no sé, estrategias tecnológicas o existen quizás políticas públicas que se pueden implementar en los Andes o en la Amazonía o quizás sí, si se está pensando en esa dirección. Uh-huh. Bueno, sin aplicar normas rigurosas como has mencionado, ¿no? O prohibir las quemas, por ejemplo. Eso no se puede evitar, creo. Uh-huh. Sí, yo creo que hay muchas medidas que sí se pueden promover y ya, de nuevo, hay algunos campesinos que sí las usan. Y yo las evalué como exitosas, medidas exitosas, que se tienen que usar en conjunto, no solamente uno, sino el conjunto de ellas. Y esto incluye quemar entre varias personas. Mientras más grande la parcela, más personas tienen que estar involucradas. Ver el tiempo del día donde no haya mucho viento. Eso puede ser las primeras horas del día o las últimas horas del día, pero alrededor de mediodía es cuando hay mucho más viento.
En los Andes, en las montañas, el viento tiene también una dirección. Al mediodía va hacia arriba el viento, entonces eso hace que se escape más fácilmente. Entonces, eso también, la hora es importante. Si hay fuentes de agua, usarlas y regar alrededor. Tratar de reducir la vegetación, el material combustible alrededor, como una barrera alrededor de la parcela en la mayor parte de lo posible. ¿Qué más? Si hay mapas o sensores que digan qué días son más riesgosos, evitar esos días riesgosos. Lamentablemente no hay esa tecnología todavía que llega al usuario del fuego, todavía no existe, pero debería existir. Ya se está aplicando en otros países, en México, en Chile, en Brasil, ya hay medidas y requerimientos de quemas controladas. Así también se pueden pedir permisos, ¿no? Que se deberían pedir permisos. Entonces hay una serie de medidas que se deberían usar y también medidas prohibitivas. En las dos comunidades que yo evalué, ellos también en parte por promoción o como acuerdos con las ONGs ambientales que colaboran con ellos, ellos han estado prohibiendo quemar los bosques. Entonces, puedes quemar el pajonal, puedes quemar otras partes de la comunidad, pero no los bosques, porque los bosques son importantes para todos nosotros, porque de allí viene el agua. Entonces, sí, ya a nivel local ya van determinando cuáles son las medidas adecuadas de cómo quemar, o a veces simplemente no quemar en algunas zonas que son muy vulnerables. Genial. Tenemos una pregunta que nos envía Gary Salazar. Un saludo desde aquí. Gary está en los controles de esta transmisión. Y dice Lucía Escalante Ortiz: en Cajamarca mis vecinos queman los cerros por creencias que las quemas atraen lluvias. Y esto nos lleva a reflexionar. El Perú es un país con mucho folclore, mucha cultura, mucha tradición. Y esto, en todo caso, al final puede traer a acciones como estas, ¿no? Los vecinos están quemando los cerros porque creen que esto va a traer lluvias. ¿Qué rol juega la universidad, la educación de base para que nuestro país pueda, de alguna forma, adquirir los conocimientos necesarios para que no sucedan estas cosas? ¿Cuál es tu opinión, Vanessa? Yo reevaluaría un poco esa creencia, más porque yo la había escuchado en algunas entrevistas de gente que en las ciudades, pero luego cuando estuve haciendo la investigación y preguntando a los campesinos, ninguno de ellos hacía quema para traer lluvias, pero sí decían que en el pasado sí se creía eso. Y sí hay una respuesta meteorológica. Cuando hay quemas, la humedad va a la atmósfera, entonces hay mayor posibilidad de que haya lluvias. Eso sí hay una relación, o sea, sí tiene sentido, pero no encontré como, y hablé con muchos campesinos, no solo de esas dos comunidades, sino con otras comunidades también, como alguien que me diga, ayer quemé por esta razón específicamente, cuando la razón material y lógica había sido en realidad tener más tierras para el cultivo. Entonces, yo preguntaría a esta persona, ¿realmente fue esa la principal razón o es algo que te dijo otra persona sobre lo que creen en el campo? No sé, yo soy un poco escéptica de esa razón. No creo que o sea, simplemente ningún campesino piense que es así, pero cuando yo lo escucho ahora, digo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que la gente quema por esa razón específicamente? Ay, muy interesante, Vanessa, porque yo escuché y leí algo similar en redes sociales, pero con una connotación un poco negativa, desde el punto de vista que ellos están quemando por su culpa, por su tradición, de un tono despectivo. Y a mí me gustaría saber, en todo caso, si tú tienes una idea en proporción, la quema relacionada a las quemas que se escapan, relacionado a las quemas por accidentes, por ejemplo, de chispas. ¿Cómo va esa proporción
¿Es demasiada? ¿Es poca? Porque eso cambiaría mucho cómo uno percibe la quema como práctica cultural y como, no sé, algo realmente negativo, ¿no? No sé si tienes alguna opinión al respecto. Sí, bueno, es muy diverso, es muy diverso. Yo creo en los Andes, desde luego porque no tengo experiencia en la Amazonía, pero en los Andes, donde hay comunidades campesinas, sí hay una razón genuina de preparar la tierra para un nuevo ciclo productivo usando fuego, quemando el rastrojo, quemando la maleza, limpiando la chacra, ¿verdad? Es una razón muy lógica. Y bueno, luego es barata, es fácil en comparación a otras medidas que se podrían usar. Eh, pero no quiero descartar otros usos del fuego, usos accidentales, o bueno, que alguien simplemente estaba haciendo una guatia. En Cusco hacen guatia, que es esas cocinas en el campo, con la tierra, hacen un pequeño fogón, ¿no? Entonces estas chispas pueden volar y quemarse todo el pajonal. O sea, eso es un accidente. O niños jugando con fósforos. Y también el, la intención bastante negativa de generar un incendio forestal para luego reclamar tierras, que eso es lo que sí creo que está pasando y se está promoviendo que pase en la Amazonía. Entonces ahí, ojo, eso sí se tiene que evitar. La Amazonía no está acostumbrada al fuego de la magnitud como lo estamos viendo ahora. Y un contexto como la ley forestal estaría promoviendo de que la gente queme hectáreas eh, para luego reclamar esas tierras. Entonces, ahí es diferente, es muy, muy diferente. En mi experiencia en los Andes y también por lo que lo que la gente dice desde las ciudades, pues yo sí creo que hay un tema también de discriminación. Y eso sí hay que decirlo, discriminación, ese campesino no sabe, es ignorante. eh, y eso hay que reevaluarlo porque nos está alejando de la solución. Genial. Solamente quiero complementar esto que acabas de decir, Vanessa. Quiero citar al ex ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien hace poco en un diario dijo, y lo leo, la ley forestal peruana genera un incentivo perverso para la quema, deforestación, para luego ocupar la tierra para obtener una potencial titulación. Es exactamente esto, ¿no? Eso se podría tomar de esta forma, de que vamos a quemar, vamos a generar tierras, vamos a pedir después la propiedad, y eso en la Amazonía sería un descontrol total. Sí, Puedo sí, imaginar muchas mafias detrás, ¿no? sí, estoy completamente de acuerdo. Y hace falta ver lo que estaba pasando en Brasil, lo que estaba pasando en Bolivia. Eh, Allí hay unas fuerzas enormes, incluso lobistas que están en altas posiciones de poder, que promueven ese acaparamiento de tierras para luego vendérselas a empresas agroindustriales. Esa es una tendencia que ha estado empezando poco a poco los últimos años en Perú. Entonces, si se estudia lo que está pasando en Bolivia y en los estados brasileños cerca de Perú, en Acre, por ejemplo, y luego en el sur de la Amazonía brasilera, si no hacemos algo, si no somos cuidadosos, esa tendencia va a pasar con nuestra Amazonía también. Ustedes miran en Google Maps la Amazonía, si hacen un zoom en Bolivia, en Brasil, van a ver cómo se está expandiendo y eso no es agricultura en pequeña escala. Podría empezar como agricultura en pequeña escala, pero luego ya eso es agroindustria y deforestación a gran escala y eso lo queremos evitar. No queremos ser parte de esa. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando cuando es agricultura de pequeña escala? ¿Cuántas hectáreas más o menos es? Sí, sí, No, alrededor de 2 hectáreas. ok. Sí, hay algunos estándares de la Organización Mundial tengo el nombre en inglés, de los alimentos, de la FAO, eh, que sí, agricultura de pequeña escala, alrededor de 2 hectáreas, hasta 10.
Ok, ok. Y yo quiero hacerte una última pregunta de mi parte, después paso a los chicos. El Perú, tú has ido a Estados Unidos a hacer una tesis sobre los incendios forestales en el Perú. ¿Es que tú conoces tal vez universidades en el Perú en donde estos temas se tomen en las facultades como tesis también de grado, de pregrado, donde los estudiantes puedan de verdad tener especialistas que los puedan guiar? ¿O esto no se ve en el Perú en las universidades? Ujú. Hay muy pocos, bueno, yo solo conozco una profesora, que es la doctora María Manta en La Molina. Ella está en la Facultad de Ingeniería Forestal. Eh, y ella está trabajando en incendios forestales y ella promueve esa investigación, que la investigación va más desde el lado forestal, va más desde el lado cuantitativo, eh, pero sí, ella ha estado promoviendo investigación en incendios forestales. Y también conozco en Cusco también algunos investigadores. El Instituto Geofísico del Perú también tiene algunos investigadores muy importantes. Ricardo Zubieta, Alejandra Martínez, Alejandra Martínez creo que es el nombre, que están haciendo investigación en incendios forestales en monitoreo con información de satelital, por ejemplo, que es muy importante resaltar y conversar con ellos también. Son muy pocos. He tenido la oportunidad por mi investigación de entrevistarlos, conversar con ellos. Sé que están allí, pero son muy pocos. Debo promocionar que haya más investigación. Y en todas las regiones. La región que ha hecho más trabajo para prevenir incendios forestales es Cusco. El gobierno regional del Cusco ha tenido un programa por los últimos 4 años para capacitar a brigadas comunales. Ellos han eh, empleado a bomberos voluntarios que están dentro de su staff y ellos han visitado comunidad tras comunidad y han capacitado a estas brigadas y les han dado a veces equipos. Entonces, ellos están haciendo un trabajo muy bueno que debería ser replicado en otras regiones. Excelente, Vanessa. Y una última pregunta desde mi parte también, ahora tomando en cuenta lo que dices de la investigación, necesitamos hacer más investigación. ¿Qué tipo de investigación crees que esté faltando, que es clave para prevenir, adaptarnos y seguir incluyendo la práctica ancestral, ¿no? Sin ir en desmedro de las comunidades, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer como investigadores en Perú, desde afuera? ¿Cuál podría ser tu mensaje? Bueno, se necesita investigación de todo, desde la parte de la ecología del fuego, desde la parte del monitoreo remoto de imágenes satelitales, desde la parte social, antropológica, desde a nivel ya de ciudades, de salud también. Por ejemplo, estos bomberos forestales están arriesgando, ellos que están continuamente enfrentando sus incendios aquí y allá, o sea, también salud, ¿no? Es importante. Incluso desde la psicología, los traumas que puedan tener estos bomberos forestales, ¿no? Al acudir a los incendios. O sea, eso se tiene que ver desde diversos frentes, desde diversas disciplinas, y cada disciplina puede contribuir a prevenir los incendios. Prevenir y manejarlos, controlarlos mejor. Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla. Ha sido de verdad muy constructiva para nosotros. Hemos aprendido muchísimo y estoy seguro que las personas que van a ver este video, que lo están viendo también. No sé si, Jorge, tienes una última pregunta antes de despedirnos. Para mí, esto, bueno, ha sido muchas informaciones, como tú acabas de decir, para mí, yo he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Vanessa, por toda esa información que nos has brindado. Lo que tengo en mente, porque yo vengo de la Amazonía, ¿cuál es la diferencia? Solo una frase, creo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las quemas en la Amazonía y en los Andes? Porque mencionaste que hay una diferencia que hay que observar o analizar diferente, ¿no? Sí. Bueno, es muy complejo. No puedo decir mucho de la Amazonía porque de nuevo no tengo la experiencia allí, pero en general lo que yo creo que en la Amazonía se debería prohibir más
sobre todo el acaparamiento de tierras, porque ese es el motor que está generando toda esta situación, ¿no? No se puede evitar la agricultura, y en general yo creo en ambos sitios, en ambas regiones, los Andes y Amazonía, no se puede criminalizar la agricultura de pequeña escala, porque es importante y es la que nos alimenta, ¿verdad? Los alimentos, los productos que llegan a las ciudades en Perú provienen sobre todo de la agricultura de pequeña escala, y estos son agricultores empobrecidos, que tienen pocos recursos, y sus productos son muy, muy baratos, entonces no se les puede pedir que disminuyan aún más los costos de los productos. Pero sí hay que como entender qué otros motores de deforestación están ocurriendo, sobre todo en la Amazonía, ¿no? No existe ninguna técnica que pueda reemplazar una quema para mejorar la tierra. Sí existe, pero puede ser muy costosa o imposible de usar. Por ejemplo, había comparado estos dos campesinos, Sí. ¿no? Uno que tenía una zona plana y puede pagar a alguien que venga con su tractor a remover la tierra. Pero ese tractor no lo puedes llevar a la montaña. Exacto. Entonces, hay condiciones en las que simplemente es mucho más barato y más fácil la quema. Claro, por supuesto, aquí tenemos un comentario de alguien en redes que dice que la geografía de la Sierra del Perú no se presta para usar tractores. Obviamente no vamos a poder subir, y además la economía es precaria. Y eso obviamente es un costo que el campesino no va a poder asumir para poder tener un producto que pueda ser después vendible afuera, ¿no? Sí. La verdad, Exacto, Vanessa, pero a las personas, a los agricultores, eso creo que no es la forma. Claro. Vanessa, de verdad, muchísimas gracias. Creo que esa fue ya la última pregunta de nuestra parte, de parte de científicos.p. Agradecidos con tu presencia, y ten siempre en cuenta que este portal, este podcast, Científicamente Hablando, y la plataforma científicos.p está a tu disposición cuando quieras conversar y cuando quieras llegar a un público y comentar acerca de tus investigaciones. Muchísimas gracias. Y también a Luciana, Jorge y Gary en controles, muchísimas gracias por estar ahí, por las preguntas, y será con nosotros hasta una próxima oportunidad en este podcast que empieza con este tema tan importante. Muchas gracias, Vanessa, y que tengas una muy buena semana. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.